Bueno, vamos entonces a empezar acá, chicos. Uy, ignoren eso. Tenemos acá entonces lo que es el pasado simple. ¿Listo? Pasado simple con verbo to be. Ya sabemos que son acciones que ocurren en el pasado. ¿Sí? Al tener verbo to be, nosotros vamos a tener, como les decía, este verbo es uno de los verbos más irregulares en el inglés. ¿Sí? Tenemos tres conjugaciones en el presente, tenemos dos conjugaciones en el pasado. ¿Sí? Vamos a tener una conjugación particular en participio, una conjugación en particular en gerundio, que ya la miramos con la terminación en ing. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo que es la conjugación was y la conjugación were. ¿Sí? ¿Para qué pronombre vamos a usar was? Para la primera persona en singular y las terceras personas en singular. ¿Sí? Vamos a tener lo que es I, he, she, it o nombres propios en singular. Esto siempre los voy a conjugar con was, ¿sí? Que va a ser obviamente ser o estar en pasado, ¿sí? Aplicamos como tal los mismos contextos que aprendimos en un momento cuando vimos presente simple. Aplicamos los mismos contextos que tenemos, pero con la conjugación de was. Were lo vamos a utilizar cuando hablamos de tanto you singular como you plural, ¿sí? Por eso decimos aquí you al cuadrado o you por 2, como lo pueden ver aquí. Tenemos they, que son ellos o ellas, ¿cierto? We y nombres propios en plural. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de singular o plural nouns nos referimos a nombres propios tanto de personas, animales, objetos o lugares. ¿Listo? ¿Hasta ahí estoy siendo claro, chicos? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? Sí, bro. Sí, bueno. Tenemos también acá, bueno, este tema es bastante, como digo, es bastante sencillo porque se retoma la misma estructura de lo que es el presente simple. Con to be se lleva al pasado. Es la misma estructura, ¿sí? Tenemos sujeto, verbo, complemento, en este caso pues la conjugación del verbo be. En este caso ya no vamos a trabajar is, are o am, sino que lo que vamos a hacer es trabajar was o were, ¿cierto? Al igualmente que el presente simple, al hablar de pasado simple, hablamos de frases simples, es decir, frases de un solo verbo. ¿Listo? Entonces tengo acá, por ejemplo, ejemplos en el modo afirmativo, en el cual, por ejemplo, retomo cosas, capítulos del pasado, bien sea yendo directamente a situaciones de ser o estar en pasado, por ejemplo, digo en este caso, she was a great actress in the 90s, ¿cierto? Digo aquí, ella era o ella fue, depende pues de la interpretación que yo le quiera dar a esto, ¿sí? Ella era o ella fue una gran actriz en los 90s, ¿sí? Esto es una década como tal, ¿sí? Entonces, she was a great actress in the 90s. Recuerdo algo que obviamente ya sucedió o algo de alguien que sucedía, que desempeñaba una buena labor en cierto momento de la vida. En este caso hablamos de una década en específico. ¿Sí? Por ejemplo, digo aquí esta otra frase. I was with my dog in the park last night. De hecho, esta misma frase la teníamos en el material de apoyo del presente simple, que decíamos estoy con mi perro en el parque, ¿cierto? Que decíamos I am with my dog in the park. En este caso lo que hacemos es I was with my dog in the park last night. ¿Qué hacemos? Hacemos la conjugación del verbo en pasado, ¿cierto? Para en este caso, como estamos hablando en tercera persona y primera persona acá, lo que hacemos es la conjugación was, ¿cierto? Y al final, a la mitad o al inicio, nosotros podemos agregar una expresión de tiempo que indica pasado. En este caso tenemos last night, que last night indica anoche, la noche pasada, ¿cierto? Ayer, depende cómo lo queramos interpretar, ¿cierto? Bueno, entonces aquí decimos, estaba con mi perro o estuve con mi perro en el parque anoche. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí, chicos? ¿Está entendido? Chachos. Sí, señor. Bueno, tenemos acá otro ejemplo, por ejemplo, que entendemos por esta frase. You were very good friends in high school. ¿Qué entendemos por esto? Ustedes fueron buenos amigos en la escuela. Ustedes fueron buenos amigos en la escuela. O cuando decimos high school, esa high school lo interpretamos como secundaria. ¿Listo? Fueron buenos amigos en la secundaria o en la escuela. O en el colegio, como lo queramos interpretar. ¿Listo? Tenemos otra parte. Vamos a saltar el ejemplo 4, que es obviamente donde quiero llegar. Miren acá, que nosotros tenemos esta expresión, when, ¿sí? When nosotros lo podemos interpretar como también una double question,
Pero when, ¿se acuerdan que en su momento cuando explicamos esta parte, yo les dije que también hacía función de conector? En esta parte, por ejemplo, decimos una conexión en pasado, en introducción a pasado. When she was my girlfriend. ¿Qué entendemos por esta primera parte? Por esta primera parte de la frase. When she was my girlfriend. ¿Cuando ella qué? ¿Qué entendemos ahí? Cuando ella fue mi novia. Cuando ella fue mi novia o era mi novia, ¿cierto? ¿Qué pasaba? I was happy with her company. Yo era feliz con su compañía. Era feliz con su compañía. Esta parte cuando nosotros decimos when, ¿cierto? Y dependiendo del sujeto, when you were, when she was, when I was, when we were, ¿sí? Acuérdense pues de la situación que nosotros tenemos acá, was o were, lo vamos a ver ahí. Vamos a ver obviamente eventos pasados. Entonces, when she was my girlfriend, me enfoco literalmente en una parte en pasado. Por ejemplo, miren aquí, when I was younger, cuando uno llega a cierta edad, empiezan a recordar momentos de su pasado, bien sea de su secundaria, bien sea de la universidad e incluso del SENA, ¿cierto? Entonces decimos en este caso, when I was younger. ¿Qué entendemos por younger? Joven. Cuando era joven. Dime, Sara, ¿vas a decir algo? Sara, No, señor. No, profe, qué pena. dale, tranquila. Entonces, cuando era más joven, ¿qué pasaba cuando era más joven? I was a more extrovert person. ¿Era qué? Una persona más extrovertida. Era más extrovertido, ¿cierto? Hasta ahí vamos entendiendo el modo afirmativo del pasado simple, muchachos, con verbo to be. Sí, Por ejemplo, miren, yo me puedo enfocar en algo, when we were, when she was, dependiendo, o en una época en especial. Tengo aquí esta parte. In 1997, I was 6 or 7 years old. ¿Qué estoy diciendo aquí? Aquí me enfoco en una época específica. ¿Qué estoy diciendo aquí? In 1997, I was 6 or 7 years old. ¿Qué entendemos por En esta frase? ¿Cómo? 1997 yo tenía 6 o 7 años de edad. 1997 tenía 6 o 7 años. Muy bien. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? ¿Los demás? ¿Está claro? Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Tenemos obviamente en la parte negativa, tenemos obviamente la misma negación, ¿cierto? El was o were, más la negación, ¿cierto? Retomo la frase que tomé al inicio, ¿sí? She was a great actress, la digo en forma negativa, digo she was not, ¿sí? O she wasn't, ¿sí? E igualmente cuando utilizo el were, por ejemplo, digo Sofía y María, por ejemplo, no eran buenas amigas en el colegio, un ejemplo. O hace 3 años ellas no eran buenas amigas. Entonces, 3 years ago, perdón, 3 years ago, they were not good friends. De hecho, la voy a escribir acá para que la miremos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, me enfoco en una. Entonces, 3 years ago. Esta es una expresión de tiempo también en pasado cuando hablamos de ago, esta de acá, ¿sí? Que indica hace 3 años. ¿Sí? Cuando digo 3 years, o yo puedo enfocar un número específico, cuando digo ago, quiere decir que hace tiempo específico que digo, es que esa acción ocurrió. Entonces, por ejemplo, ellas no eran buenas amigas. Entonces, 3 years ago, they were not, o they weren't, como lo enfoco acá de forma corta, good friends. No eran buenas amigas. Tengo otro ejemplo. They were not at school yesterday. Tengo otra expresión de tiempo. Yesterday indica ayer. ¿Listo? ¿Qué entendemos por esta frase acá? They were not at school yesterday. ¿Qué pasaba con ellos ayer? Muchachos. Ellos no estuvieron en la escuela ayer. Ellos no estuvieron en la escuela ayer. Ajá, muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Este tema es bastante sencillo si ya tenemos la base del presente. ¿Sí? No es nada del otro mundo. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Modo negativo? Muchachos. Sí, señor.
Sí, señor, yo tengo una pregunta. ¿Es Dime. necesario o se puede utilizar en el pasado simple el auxiliar did? El auxiliar did lo utilizas siempre y cuando tengas verbos diferentes al verbo to be. Acuérdate que el verbo to be se conjuga de una manera diferente tanto en presente como en pasado. Recuerda que en presente simple nosotros también teníamos presente simple con verbo to be donde afirmamos, negábamos y preguntábamos con el mismo verbo. Y cuando hablábamos de verbos diferentes, como por ejemplo el verbo ganar, entender, ir, todos ellos, cuando negábamos o preguntamos hacíamos el uso del auxiliar do. ¿Sí? Esa misma Ok. temática que tenemos en el presente la llevamos acá al pasado. Entonces dividimos nuevamente. Verbo to be va por su lado, que se afirma, se niega y se pregunta usando el mismo verbo, las mismas dos conjugaciones en este caso. Y cuando hablamos de pasado simple con verbos diferentes al verbo to be, ahí sí, en afirmación el verbo cambia su forma, que en su momento se los explicaré. Y cuando hablamos ya obviamente de negación o pregunta, hacemos uso del auxiliar did. ¿Listo? Pero eso tiene una Vale, particularidad muy clara en su momento cuando ya entremos en materia con esta parte. ¿Listo? vale, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Está claro hasta el momento todo? Bueno, Sí. tenemos preguntas, maneras de preguntar. Acuérdense que nosotros tenemos dos maneras de preguntar, manera de respuesta, preguntas de respuesta corta, perdón, o preguntas de respuesta específica. Preguntas de respuesta corta son aquellas que nosotros decimos yes o decimos no. Eso ya obviamente lo sabemos. Tengo un ejemplo, mire. ¿Sí? Were you in class last night? ¿Sí? ¿Estuviste en clase anoche? Entonces, si yo se la formulo a una sola persona, la persona me va a decir, yes, I was, si realmente estuvo en clase, o si no estuvo en clase, no, I was not, o I wasn't, ¿cierto? Si fuese obviamente un grupo de personas, digamos, pues, ustedes estuvieron en clase ayer o anoche, ustedes dicen, yes, we were, ¿cierto? Sí, sí estuvimos, o no, we were not, no, no estuvimos en clase, ¿listo? Por ejemplo, esta pregunta que nosotros tenemos por acá, bueno, de hecho no está por acá, voy a escribirla, es muy común. Miren, where were you last night? Típica pregunta cuando la pareja se le pierde a uno o el hijo se le pierde a los papás en un día. ¿Sí? Where were you last night? ¿Qué entendemos por esta frase? O esta pregunta. Más claro, ¿Dónde más. estabas anoche? ¿Dónde estabas anoche? ¿O dónde estuviste anoche? ¿Dónde estuviste ¿Sí? anoche? Típica pregunta incómoda cuando usted obviamente no ha comunicado previamente qué va a hacer, ¿no? Sino que se oculta. Entonces la persona, por ejemplo, dice, yo estuve. Por ejemplo, I was in a restaurant with my friends. ¿Sí? Estuve en un restaurante con mis amigos. Una respuesta bastante particular. O I was dancing with my friends. O we went to dance yesterday. ¿Sí? Estuvimos en una fiesta, ¿cierto? O fuimos a bailar. Depende obviamente pues, de la situación. ¿Sí? Esta pregunta pues obviamente se puede enfocar de diferentes maneras. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Está claro? ¿O voy muy rápido? ¿Hasta ahí está entendido? ¿Hago más ejemplos? ¿O ahí está bien? Pero no todos al mismo tiempo, pues. Voy a pausar un momento, grabado ahí. Entonces, bueno, vamos a completar aquí usando bien sea was o bien sea were. ¿Listo? En esta decimos, our cat is smiling. ¿Cuál sería aquí? Was o were? Our cat was o were Was. smiling. ¿Cuál? ¿Cuál sería? Was. Was. Was porque hablamos en singular, ¿no? Entonces, our cat was smiling. Sí, nuestro gato estaba sonriendo. La siguiente decimos, tengo was or were in Paris. Was. I was, muy bien. The pupils was or were learning. ¿Cuál sería aquí? Were.
were. Muy bien. Your bike was or were new. ¿Cuál sería ahí? Was. Was new. Muy bien. My sister dancing. ¿Cuál sería aquí? Was. Was. Muy bien. You at the cinema. Were. You were. Muy bien. His parents. His parents Were. were angry. Muy bien. The frogs Were. were sleeping. Ujú. The butterfly Was. was flying. And I reading a book. Was. Was. Muy bien. Miren, ¿qué tenemos en particular acá, muchachos? Si ustedes se dan cuenta, cuando yo tengo verbo to be en pasado, muchas de estas frases, por ejemplo, tenemos la número 1, la número 3, la número 5, la número 9, la número 10 y la número 11, ¿sí? No sé si estoy contando bien. Se dan cuenta que tenemos the pupils were learning, our class was smiling, ¿cierto? My sister was dancing. Aquí tenemos una oración entre comillas simple. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esto es un pasado continuo. Mira, verbo to be en pasado, ¿cierto? Y el verbo siguiente en ing. ¿Sí? Por esa razón obviamente lo ven así simple, pero pues hace parte también del pasado continuo. ¿Sí? Al igual que hace poquito miramos presente continuo, ¿se acuerdan? Donde decíamos verbo to be en presente, is, are, o am, y el verbo siguiente en ing. Acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Se repite, mírenlo acá. Was flying, were sleeping, was reading a book, ¿cierto? Was dancing, ¿sí? Were learning, and was smiling. Siempre lo vamos a aplicar la misma temática. La regla va a ser la misma, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser la conjugación del verbo to be. ¿Listo? ¿Estoy siendo claro hasta ahí, muchachos? ¿Está entendido? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un contraste entre presente y pasado. ¿Qué pasó con esto que se trabó? Pónganle cuidado a lo que vamos a hacer aquí. Espérenme que me cargue, es que mi internet hoy me amaneció molestando. Vamos a tener acá, mira. Today y yesterday. Today, hoy, yesterday, ayer. Entonces, acá en esta primera parte, estas primeras 17 oraciones, lo que van a hacer ustedes es conjugar el verbo to be en presente simple. Es decir, van a elegir si es am, si es is o si es are, ¿cierto? Y al frente, la misma oración, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Vamos a conjugar, bien sea usando was o bien sea usando were. ¿Listo? ¿Está claro? Esto lo hacemos rápidamente. Se lo voy a enviar aquí rápidamente para que ustedes lo hagan y ahorita lo corregimos. Pónganle 7 minuticos, máximo 10, pues para que lo hagamos despacio. ¿Está claro, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Voy a detener la grabación en este momento para que no se haga largo el video. ¿Listo? Sí, señor.